Domingo 28 de abril, cuarto y último domingo ya de este mes de abril. Y hermanos, es una bendición una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Pues reconocemos que hasta aquí el Señor ha bendecido, hasta aquí el Señor ha obrado y una vez más damos gloria a Él, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor ha sido fiel, cuidando, protegiendo y proveyendo a nuestras vidas. Hoy, hermanos, estamos también en el quinto domingo de Pascua. Estamos pues avanzando en esta cincuentena de días de Pascua. Este es ya el quinto domingo y como siempre pues es una bendición, ¿verdad?, el poder unirnos en la meditación de la palabra. Así pues, el Evangelio para hoy está tomado de San Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, no darán fruto. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifieste así como discípulos míos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hoy hemos leído, hermanos, es parte de uno de los sermones que nos presenta el Evangelio de San Juan. De hecho, es el último que el Evangelio de San Juan presenta, el cual comienza en el capítulo 13, cuando Jesús está con sus discípulos en lo que llamamos la última cena, y va a terminar en el capítulo 17, allá en el Getsemaní, donde Jesús está haciendo su oración sacerdotal. Este sermón tiene algunas cualidades diferentes, ya que veremos que el Señor va a permitir que le hagan ciertas preguntas y Él pues va a ir también respondiéndolas como parte de la enseñanza. Ahora, estos 8 versículos que son, dicho sea de paso, los primeros versículos del capítulo 15, son verdaderamente unos versículos que nos presentan algunos factores importantes sobre esa relación que debe de haber entre nosotros y el Señor Jesús. En aquel momento marcaba la relación entre los discípulos, los apóstoles y el Señor Jesús. Y vea que lo primero que podemos mencionar es que el Señor utiliza un lenguaje sencillo, un lenguaje comprensible para ellos, pero que dejaba mucha enseñanza. Ese lenguaje, pues, también nos deja a nosotros enseñanzas, ya que veamos que le dijo el Señor: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Cuando hablamos de la vid, hermanos, era el arbolito de uvas, ¿verdad? O el tronco, diríamos, la planta. Y los sarmientos eran las ramas. Y obviamente es en las ramas donde se da el fruto. Pero también la persona que siembra la vid, quien es el viñador, ¿verdad? Él es, obviamente,
el que cuida la viña, ¿verdad? El que cuida lo sembrado. Entonces, los sarmientos, que eran las ramas o que son las ramas, eran donde el fruto salía, brotaba o maduraba y era cortado. Pero hermanos, ese mensaje que insisto es tan sencillo, ¿verdad? Porque todos sabemos que en un sembrado pues siempre hay o en un cultivo siempre hay una persona que es el sembrador. Ese cultivo pues se compone, ¿verdad?, por plantas de la semilla que ha sido sembrada, y obviamente el objetivo del sembrador al haber sembrado esa semilla es poder recoger un fruto. Insisto, eso que es tan sencillo y tan lógico, el Señor lo utiliza para demostrar una verdad y dar una enseñanza bíblico-teológica. Porque claramente dice el Señor: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos y mi Padre es el viñador. ¿Cómo entender eso? Hermanos, si la vid era el árbol, el tronco, si los sarmientos son las ramas y el Padre y Dios es el viñador, podemos decir entonces que gracias a la voluntad del Padre, nosotros hemos sido injertados en la viña, ¿verdad? En la vid y en la vid verdadera. Pero hoy que hemos sido injertados a la vid verdadera, hoy es cuando debemos nosotros de dar fruto. Porque en realidad todos sabemos, y es tan lógico esto, que desde el momento que una persona se dispone a sembrar una semilla, es porque lo que desea es que esa semilla muera en la tierra, por supuesto, pueda nacer la planta, pueda crecer y obviamente dar fruto. Claramente el árbol que no da fruto pues no tiene sentido. Ahora, el Señor mismo dice: el sarmiento que no da fruto lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. ¿Quién es el que hace eso? Es el viñador, o sea, es el Padre. Pero hermanos, esa acción, insisto, esa acción tan lógica, ¿verdad?, de dar fruto, de recibir la fuerza para dar fruto, eso es lo que Dios sigue haciendo en nuestras vidas. Hemos hablado y hemos dicho que la vida cristiana es una vida en la cual deben de haber frutos. Porque, hermanos, diversos compromisos y diversas acciones que en la vida cristiana hacemos solamente se miden cuando hay frutos. Una de esas cosas que solo se pueden medir por los frutos es la fe. Usted me podrá decir: fíjese que yo tengo una gran fe. Y qué bueno. Pero ¿cómo usted puede demostrar esa fe que usted tiene? Solo a través de los frutos o las obras, como nosotros le llamamos. Entonces, es necesario que nosotros podamos comprender que como hijos de Dios debemos de dar frutos. Ahora, esos frutos, para darlos, es importante que nosotros podamos permanecer en el Señor, ¿verdad? Porque si no permanecemos, no daremos fruto. O sea, el sarmiento que es cortado rápido, ese no da fruto. Pero si nosotros permanecemos en el Señor, ahora, ahí es donde viene ya el desafío. Porque, hermano, vivimos en una cultura o en una sociedad donde, yo lo he dicho en muchas ocasiones, en nuestra sociedad, mire, gracias a Dios, conocer a Cristo es fácil, ¿verdad? Usted puede ver cómo, gracias a Dios, la palabra hoy se predica
en muchos lugares. Mire, la palabra de Dios hoy se predica en los templos, se predica obviamente a través de la radio, la televisión, el internet, ¿verdad? Se predica en los mercados, en los autobuses, en los parques, en las diversas iglesias, en todas partes. Gracias a Dios se predica el mensaje reconciliador de la bendita palabra de Dios. Eso es hermoso. Pero, entonces, por lo tanto, conocer a Cristo es fácil, pues, ¿verdad? Basta con que usted decida escuchar un par de mensajes, un par de reflexiones bíblicas, y usted va entendiendo quién es Cristo, cómo es que Cristo quiere tener una relación con usted. Usted va entendiendo cómo es Dios, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas, qué es lo que el Señor está haciendo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Eso lo entendemos, hermanos. Y muchos de nosotros, mire, Dios se ha valido de diversas maneras para poder conocerle. ¿Verdad? Muchas personas lo han conocido a través de ir a la iglesia. Otros lo han conocido, ¿verdad? O lo hemos conocido tal vez en algunas actividades, ¿verdad? Por ejemplo, nos invitaron tal vez a alguna vigilia, nos invitaron tal vez a alguna casa de oración, alguna asamblea, fuimos probablemente a algún retiro, ¿verdad? Y fue ahí donde tuvimos ese encuentro personal con Cristo, ¿verdad? Fue ahí donde entendimos su misericordia, entendimos su mensaje, nos dispusimos y decidimos seguir al Señor, decidimos vivir para Él. Pero otros, pues lamentablemente han tenido que conocer a Cristo, tal vez en una situación de dificultad. Algunos lo han llegado a conocer, mire, a través de una enfermedad. Otras personas lo han llegado a conocer tal vez después de una tragedia. O sea, Dios tiene diversos métodos para llegar a nosotros. Pero eso, fíjese que obviamente pues es la obra de Dios y es Dios obrando. Pero a partir de que lo conocemos, ahí viene ya un reto importante, y que es la permanencia en el camino de Dios, que en realidad, hermanos, es lo que cuesta. Porque conocer a Dios, le digo, es fácil. Muchas personas lo conocen, pero se quedan ahí. Regresan a su antigua vida, regresan a su pasado, a su pecado, a su vida, y ya no siguen buscando o ya no siguen sirviendo a Cristo. Pero el reto, el desafío es obviamente conocerle y permanecer en el Señor. Y ahí es donde claramente hoy el Señor nos va a decir que solo permaneciendo en Él podremos nosotros dar fruto. El mismo Señor dice, si permanecen en mí, ustedes darán mucho fruto, pero si no, no van a dar fruto. Eso es clarísimo y es entendible. Por eso, como servidores de Dios, como hijos de Dios, no podemos caminar solos. No podemos ni debemos caminar solos. Al contrario, el mismo Señor dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Separados del Señor, hermano, nada podremos hacer. Pero recuerde, todo lo podemos hacer cuando estamos tomados de la mano de Dios. Y aquí es donde el Señor pues va a insistir en la permanencia. Y por eso termina en el versículo 7, cuando el Señor dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, oiga, pidan lo que quieran y se les concederá. Ese versículo es hermoso, pero nos está diciendo verdades muy fuertes. Número 1,
si permanecen en mí, o sea, el permanecer en Cristo, un desafío de todos los días, un desafío de permanecer aunque la situación sea difícil, permanecer en el Señor aunque todo sea contrario. Pero oiga, usted podrá decir, ¿y qué necesito hacer para permanecer en Cristo? Y fíjese que esto es hermoso porque la palabra de Dios nos indica lo que tenemos que hacer. Oiga que dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Mis palabras permanecen en ustedes. O sea, el Señor está reconociendo que la permanencia es que su palabra sea parte ya de nuestras vidas, que su permanencia se demuestre con que su palabra es parte ya de nuestro ser. Para eso pues tenemos nosotros que verlo tanto en el hecho del conocimiento de la palabra, pero también como el cumplimiento de la palabra. Eso es lo que hace, ¿verdad?, que la palabra de Dios permanezca en nosotros. Ahora, si así lo hacemos, mire que el mismo Señor dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, y esto es lo que a todo mundo nos gusta, pidan lo que quieran y se les concederá. ¿Qué está diciendo el Señor? Que si permanecemos en Cristo, si permanecemos en Él, si en nuestra vida siempre permanece el conocimiento, el compromiso de su palabra, podemos pedir lo que querramos y que el Señor se compromete a concedérnoslo. Por eso, queridos hermanos, esta promesa es hermosa. Yo le invito para que en usted haya esa comunión con Dios y que generando esa comunión usted sea bendecido con todo lo que usted necesite. Claramente dijo el Señor, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. ¿Pero por qué? Porque permanecemos en el Señor. Porque estamos permanentemente sirviendo a Dios. Y eso implica que al Señor no solamente se le unge o se le sirve en el templo, se le sirve en todas partes, ¿verdad? Por eso, si permanecemos en el Señor y su palabra permanece en nosotros, pidan lo que quieran, dijo el Señor. Pidan lo que quieran. ¿Y qué es lo que usted necesita? Pues, pida lo que quiera. Y el Señor se compromete a concederlo, para que de esa manera podamos dar fruto y frutos en abundancia. Queridos hermanos, que sea el Señor bendiciendo nuestras vidas en este hermoso día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.